desde esta altura, aquí hay un lago, ¿qué van a ver en el lago? Pues va a salpicar y van a ver pequeñas olas. Si ahora yo la tiro desde esta altura, que dices, bueno, no cambió casi nada tu altura, la vuelvo a tirar, ¿qué van a ver? Pues ven lo mismo, ¿no? Tal vez ven que las gotas se levantan o que salpica más, ¿ok? Y las ondas se hacen más grandes, digamos. Pero no va a pasar que la tiro aquí, veo las ondas, y acá la tiro y se hace un tsunami, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Que una variación pequeña en las condiciones iniciales me cambió las soluciones drásticamente. No, la naturaleza no funciona así. Hay incluso continuidad en cuanto a los datos iniciales, ¿sí? La naturaleza es continua, ¿va? ¿Ok? Bueno, ya sé que se pueden poner aquí a filosofar sobre la cuántica y no sé qué, pero aún así las soluciones en cuántica, las soluciones a las ecuaciones de Schrödinger y todo, siempre se busca lo mismo: existencia, unicidad y estabilidad respecto a datos iniciales, ¿eh? Pero ese es el chiste. Entonces, ¿por qué quiero unicidad? ¿Por qué quiero unicidad? Para evitar esto, ¿no? Igual y como matemáticos no les importa, pero hay un problema físico importante en la naturaleza hay una necesidad de buscar la unicidad, ¿sí? Y como van a ver, buscar la unicidad es un problema formidable en matemáticas, ¿sale? Entonces, no puede ser que para cualquier A, B y C podamos hacer esta construcción, al menos no de manera única, ¿sí? No necesariamente, ¿va? Entonces necesitamos cierta regularidad. Es más, si tuvieran muy poca regularidad, puede que incluso no haya solución al problema. Ajá. Puede que incluso no tengan una solución, ¿sale? Entonces necesitamos encontrar condiciones para A, B y C. Entonces hasta aquí esto se vuelve una idea muy buena, pero ahora empiezas a cuestionar: ¿cómo carajos convierto esto en la solución? ¿Cómo es que de aquí derivo la solución? Ajá. Entonces el problema directo, ¿okay? La conclusión del problema directo, que es esta, me permitió definir el sistema característico. De ahí definí el sistema característico. La pregunta ahora es: ¿cómo construyo las soluciones, la solución al problema a través de las soluciones de este sistema? Es la pregunta, y no es fácil contestarla, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacer estas observaciones. Entonces, las curvas x pico de eta y y pico de eta determinadas del sistema 3 se llaman proyecciones características. ¿Sí? Entonces son las proyecciones de las curvas que llamamos características. ¿Quiénes son las curvas características? Las soluciones A3. Pero les voy a ser honesto, muchas veces, incluso yo lo hago luego por jerga, por estar omitiendo la palabra proyección, digo las características, pero me refiero a estas, pero no, estas son proyecciones características. Las características son las curvas definidas por x pico, y pico, ¿ok? Y u pico, ¿sale? Ahora, son las proyecciones de las curvas características determinadas del sistema 3. Determinadas del sistema 3.
¿Sale? Determinantes del sistema 3. ¿Va? Bien. Voy a hacer una pequeña mención. Cuando yo ponga la notación X gorro, Y gorro, lo que sea, nos vamos a ponerle F. No, G. Vamos a ponerle. La notación G gorro, G es función de xi. Eso quiere decir que esto es una función de la variable xi. Si yo pongo G pico, esto es función de eta. Ajá. Y si yo pongo, que lo voy a usar más adelante, G barra, esto es función de ambas, de xi y de eta. ¿Sale? Entonces, por eso vean, aquí X gorro, Y gorro, ajá. Bueno, ya borré, aquí está la X pico, la Y pico, y más adelante voy a usar esto. Tenemos que usar distintos parámetros porque simplemente el dibujo te lo sugiere, ¿no? Parece que este parámetro está variando de manera más bien transversal a como varía el parámetro eta. Entonces no son el mismo parámetro. Ajá. Tienen que ser distintos parámetros. Lo cual además, ahí está el punto, ¿no? Tiene que haber dos parámetros variando, porque cualquier superficie en R3 requiere dos parámetros para determinarse, ¿sí o no? Ajá. Entonces eventualmente vamos a necesitar dos parámetros. ¿Sí? Bien. Entonces, de entrada, para que el sistema 3 tenga solución, ¿qué vamos a tener que pedir? Ya lo saben, de ordinaria es 1. Pues vamos a tener que pedirle que sea Lipschitz. Porque ese sistema va a tener solución solo si A, B y C, o al menos si A, B y C es Lipschitz. Lipschitz continuo. Bueno, más bien, no al menos. Va a tener una única solución si es Lipschitz continuo. Ustedes saben que hay otro teorema, que se llama teorema de Peano, que te pide menos todavía. Te dice con que A, B y C sean continuas, es suficiente. Pero, el mismo Peano te dice, el problema aquí es que se viola la unicidad. Entonces, por eso es que nosotros no nos vamos a conformar con que A, B y C sean continuas. Necesitamos que al menos sean Lipschitz, ¿eh? Y todavía vamos a necesitar más. ¿Va? Entonces, para que el sistema 3 tenga una única solución en una vecindad menos delta de eta igual a 0 y algún delta positivo, ¿ok? Para cada si esto debe ocurrir, tenemos que exigir que A, B y C sean funciones Lipschitz continuas en sus argumentos. Ajá. Necesitamos que sean Lipschitz continuas en sus argumentos. ¿Sí? A fuerzas necesitamos eso. ¿Ok? Entonces, si son Lipschitz continuas, ya la hicimos, el sistema 3 tiene una única solución. Ajá. Entonces, en cuanto empiezo a variar xi, obtengo toda una curva eta. Y es única. Ajá, no va a pasar lo que puse hace rato de que haya dos familias de curvas. No. Hay una única. Y uno dice, pero entonces sí puedes generar S. Pues hay otro problema todavía, ¿eh? Hay otro problema. ¿Ok? Déjenme terminar aquí la observación ABC. Continúen sus argumentos. En tal caso, por el teorema de Picard,
existe una única solución en una vecindad de eta igual a 0 para cada xi. Que pertenece a... ¿Cuál es la regularidad de esa solución? ¿Cuál es? Picard dice, la regularidad de la solución, o sea, ¿qué tan suave es? Es C1. Si el campo es Lipschitz, la solución es C1. Dices, ok, yo estoy buscando soluciones C1 en mi ecuación parcial, me conviene que sea C1, al menos estoy bien, pero ¿qué creen? Es C1 en eta. Es C1 en eta. Dices, ah caray, pero aquí hay dos parámetros, eta y xi, ¿no? Hay dos parámetros. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Resolver el sistema característico sí, y empezar a variar xi y eta al mismo tiempo, sí me va a mapear algo, un conjunto de puntos, una superficie tal vez, una variedad, lo que sea. ¿Ah? Pero ¿será esa la superficie que busco? Pues todavía no sabemos. Todavía no sabemos porque no necesariamente sabemos si es suficientemente suave de entrada. Ajá. Porque fíjense, yo requiero que sea suave en variable XY, en coordenadas cartesianas. Fíjense lo que estamos haciendo. Fíjense, queremos la solución en coordenadas cartesianas, ¿no? Queremos una U que depende de XY. Pero al variar, al meter los parámetros eta y xi, estoy parametrizando la superficie. Ajá. Entonces tú necesitas asegurar, de alguna manera, que esa parametrización además va a ser suficientemente suave en XY. Para eso se imaginarán que vas a requerir que sea suficientemente suave en eta y xi. Pero Picard nada más me da suavidad en eta. No me dice nada de la suavidad en xi. Entonces ya ven cómo no es tan simple decir, pues nada más resuelvo el sistema característico y ya. Ajá. No es eso nada más. Estamos ante un problema, este teorema me encanta porque estamos ante un problema verdadero de existencia, unicidad y regularidad. Ajá. Regularidad. ¿Qué tanto le tengo que pedir a los datos iniciales, a la X gorro, a la Y gorro y a la F? ¿Qué tanto tengo que pedirles de regularidad para asegurar que la solución es regular? Es tantas veces regular como lo requiere. Quedamos que íbamos a buscar soluciones C1, ¿no? Vamos a buscar soluciones C1 porque es lo más fácil de buscar, ¿no? Fíjense, es más, ya está, prácticamente ya impusimos el concepto de solución porque ya dijimos, ok, queremos resolver este sistema característico. Entonces, lo menos que debe pasar es que A, B y C sean Lipschitz continuas. Bueno, entonces al menos son Lipschitz. Pero ustedes tienen la ecuación A, creo que le puse UX, más B, UY, igual a C. Esta es mi ecuación. Ajá. Fíjense, esto es continuo, y esto es continuo. Entonces, para que toda esta combinación sea continua, ¿qué es lo mínimo que debería pasar? Pues que UX y UY sean continuas, ¿no? Es lo mínimo, ¿sale? Yo sé que algunos de ustedes me pueden decir, oye, otra vez, es que tú puedes sumar dos funciones discontinuas y te puede dar algo continuo. Ya sé que eso sucede, pero es un caso, son casos aislados, ¿no? O sea, el punto es, ¿cuál es la hipótesis más simple que podrías requerir tú? ¿No? Si ustedes empiezan a decir, no, pues no necesariamente la solución tiene que ser C1 y satisface esto de manera continua. Si ustedes empiezan a decir eso, dices, puta, pues no voy a hacer ninguna hipótesis, ninguna conjetura para trabajar el problema. Y el chiste es empezar a hacer conjeturas, ¿no? Si no tienes ninguna guía, pues ¿qué va a hacer? Bien dice Santiago Ramón y Cajal, quien no acepta la hipótesis como guía, acepta el azar como maestro, ¿no? Entonces tienes que hacer una hipótesis. Lo más fácil de suponer, lo más fácil, ya sé que no necesariamente
Ya sé que se pueden encontrar ejemplos de que suma de dos discontinuas me podría dar algo continuo, sí, ya lo sé. Pero lo más fácil de suponer es que la solución es continua. Las ux y la uy son continuas. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la u debe ser de clase C1. Ajá. Entonces, en el momento en que yo impuse C continua, eso me está diciendo, esto debe ser continuo y por lo tanto u debe ser C1. Si yo les hubiera puesto por otro lado, no, ¿sabes qué? La C es discontinua. C es discontinua. Ah, si yo les doy una C discontinua, ahí sí cuidado. Ahí sí está mal, porque, y ustedes dicen, vamos a buscar soluciones continuas. A es continuo, B es continuo, y esto es C1. Todo esto me va a dar algo continuo. Jamás le va a pegar a C, porque C es discontinua. Ajá. Entonces en ese caso no, pero si la C es continua, lo más fácil, lo más simple de suponer, sin empezarte a buscar que, no, es que puede haber contrariedad, no. Lo más simple de suponer inicialmente es que la solución es de clase C1. Como van a ver, incluso vamos a encontrar ecuaciones que todo es continuo, todo es C1 y la solución se vuelve discontinua. ¿Cómo ven? ¿No? Pero es que hay que partir de un lado, ¿no? Hay que partir de algún tipo de conjetura. Vamos a suponer que la solución es C1. ¿Ah? C continua implica que vamos a buscar soluciones de clase C1. ¿Sí? Entonces, Picard me dice, la solución va a ser C1 pero en eta. Y es carajo, eso no es lo que quiero. No, yo creo que sea C1 en XY. ¿No? O sea, el camino aquí es largo porque estamos parametrizando la superficie. Nos va a quedar una superficie que depende de dos parámetros, eta y xi. Ajá. Entonces debemos encontrar la manera de cambiar las variables eta xi a xy y asegurar que además, a la hora de que cambie variable, se preservó la regularidad y todo es 1. Entonces no es un problema trivial, ¿no? No es nada trivial. ¿Sale? No es nada trivial. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que si todo funciona, resolver el sistema característico es el punto. Es lo único que hay que hacer. Ya lo hicimos. ¿Se acuerdan en la ecuación, cómo le puse? Rho t más c, rho x igual a 0. Ajá. Y dijimos rho en x0 igual a rho 0, me parece que le pusimos. ¿Sí? ¿Quién sería el sistema característico aquí? De x pico en d eta, de en este caso t pico. Ya sé que estoy usando y acá, ni modo, aguántense. De eta y de rho pico va a ser en d eta igual a 0. Esa va a ser 0, ¿no? Porque c. Luego t va a ser 1 y x va a ser c. Fíjense, ¿a poco no es esta la solución que encontramos? ¿A poco no encontramos que fíjense, aquí me lo dice, esto es constante. Rho como función de eta es una constante. ¿Y es quién? Rho 0 de xi. Ahí me lo está diciendo, ¿no? La última ecuación. Nada más estoy escribiendo el sistema característico a la dinámica de tráfico, ¿no? Fíjense, me está diciendo la última ecuación. Rho es una constante. ¿Se acuerdan que nosotros encontramos eso haciendo una observación muy parecida? Dijimos, ¿no sabes qué? Es que la derivada direccional en dirección de curvas, de ciertas curvas con vector C1, es 0. O sea que la función es constante a lo largo de esas curvas. Aquí me está diciendo, fíjate, la rho pico, la rho parametrizada por eta, es constante. Toma el valor rho 0 de xi siempre. ¿Quién es x pico? ¿Quién es x pico? Pues x pico va a ser c por eta más xi. Nada más resuelvan su sistema característico que ya lo tienen, el sistema 3. Ah, caray, pues aquí están las rectas. Esas rectas que encontramos son estas, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, aquí ya me está diciendo cómo regresarme a variables eta, xy, ¿no? Porque me está diciendo, pues mira, rho 0 de xi va a ser x menos c eta. ¿Pero quién es eta? Eta es t.
pues esto es 1. Ahí está la solución, ¿no? Entonces, sí funciona. Si las cosas son suficientemente fáciles, esta idea sirve, ¿no? Pues dices, esto es Lipschitz, este coeficiente es Lipschitz, esto es 0, pues esto se los di suficientemente suaves, ¿sabes? Dijimos, esto es C1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Sí, la idea funciona en casos muy simples, pero pues en casos muy simples, a menos que yo les dé explícitamente esto y todo les salga suficientemente suave, no pueden concluir nada. Entonces la pregunta es, ¿qué imposiciones hay que hacer en A, B, C y la curva inicial para asegurar que con este método de características encuentro la solución? Que yo puedo encontrar la solución a través del sistema característico, ¿sí? Entonces fíjense, el chiste eventualmente en los problemas de la tarea, el chiste va a ser resolver el sistema características, ¿sí? Entonces, déjenme ponerles un ejemplo de qué tipo de sistemas pueden encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, porque fíjense, el sistema 3 es no lineal, en general es no lineal, ¿no? ¿Ok? Entonces es complicado. Ustedes en ordinarias 1 vieron todo un bloque de cómo resolver sistemas lineales, porque la verdad son los que se pueden resolver, hay teoría para resolverlos. Los no lineales los tienes que atacar como puedas, cuando tienes solución. Entonces aquí sí es importante saber resolver los sistemas, porque de ahí vas a construir la superficie. No es nada más hacer los dibujos y, mira, vamos a ver si hay una heteroclina o un punto de equilibrio. No, necesitamos la solución. Necesitamos la superficie. Entonces, por ejemplo, una observación. Si la ecuación es lineal, el sistema característico se reduce a de x pico en de eta es a x pico y pico, x pico en 0 igual a x gorro de xi. De y pico en de eta es b de x pico y pico, y esto es y pico en 0, y esto es y gorro de xi. Y acuérdense, como es lineal, la c se escribe como una c0 de x pico y pico u pico más d en x pico, y pico, con u pico en 0 igual a f de xi. Ahora, que la ecuación diferencial parcial sea lineal no quiere decir que el sistema característico es lineal. Hagan una plana de eso. No quiere decir que el sistema es lineal. Bueno, ¿cuál es la facilidad en ese caso del sistema característico? Que la u está desacoplada del sistema. Si se acuerdan, en el caso anterior dependía la u aquí, la u estaba aquí metida, y esto pues era una función en sí, en general, de x, y, u. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden en sí tratar primero el sistema de 2×2 para x pico y y pico, porque la u no pela aquí, ¿no? O sea, yo no necesito saber nada de u para resolver este sistema. Entonces lo resuelven. No les aseguro no les aseguro que sea fácil, ¿sí? No les aseguro que sea fácil, pero carajo, pues es de 2×2, ya no es de 3×3 al menos, ¿no? Debes buscar las ganancias que puedas, ¿no? Si logran resolver para x pico y y pico, ahora sí, la ecuación para u pico es lineal, porque en el momento en que tengan x pico y y pico, esto ya va a ser una función de eta. Esto es una función de eta y esto se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden, que pueden resolver por separación de variables, bueno, no necesariamente, pero pueden resolver por ¿cómo se llama este método? Se me olvidó, ecuaciones exactas,
pueden resolver por variación de parámetros, pueden resolver por factor integrante, ¿sí? Factor integrante, variación de parámetros y exactas, la ecuación lineal se puede resolver, ¿no? Hay hasta ya una formulita dada, ¿no? En tal caso. Entonces, en el caso del sistema lineal, de la ecuación diferencial parcial lineal, el sistema se desacopla en XY y ya, si resuelven esto, esta ya está dada inmediatamente, ya hasta tienen su formulita. Ajá. Algo pasa parecido en el caso semilineal, se desacopla la U de XY, nada más que ahí sí no es cierto que la U pico, la ecuación para U pico es lineal, ahí sí no, pero se desacopla. O sea, el desacople es bueno. De hecho, si se acuerdan, este método para diagonalizar sistemas, pues es porque diagonalizar desacopla el sistema de ecuaciones. Y desacoplar, pues simplifica las cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, déjenme escribir esta facilidad, esta simplificación. ¿Va? En tal caso, entonces un pico está desacoplada del sistema para X pico y Y pico. ¿Okay? Por lo tanto, en este caso, primero se resuelve el sistema para X pico y Y pico, como les decía, ¿ok? Y después, sustituyendo X pico Y pico de eta en la ecuación para U, o para U pico más bien, para U pico, resolvemos la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden para U pico. Y como les decía, algo similar pasa en el caso semilineal, ¿sí? Bueno, entonces, es una observación nada más, ¿okay? Todo eventualmente va a depender del sistema característico, pero el chiste es determinar qué condiciones sobre A, B y C se requieren para que yo pueda reconstruir mi superficie, ¿sí? Porque, o sea, parece que no, pero fíjense qué salto tan grande dimos, de pasar de coordenadas cartesianas a dos parámetros eta y xi, que nosotros introdujimos, ¿no? Entonces, si determinas tú eso, diciendo, bueno, pues vamos a pedir que ABC sean Lipschitz, existen estas curvas, ¿ok? ¿Cómo muestras ahora que eso es la solución al problema? ¿No? Porque otra vez esto es existencia de unicidad local. Necesito probar que eso es una solución, ¿no? La idea está muy bien, pero necesitas probar que es una solución. ¿Okay? Entonces, continuamos, ¿va? Entonces, variando xi en R, obtenemos el mapeo ahora que manda el par eta xi en ahora X pico de eta xi, ¿ok? Perdón, Y barra de eta xi, aquí ahora ambos están variando y que tiene la particularidad de X barra en 0 xi, Y barra en 0 xi, ¿quién es?
quién es. Voy a escribir otra vez el sistema característico. Entonces, acuérdense. XY XY Y U pico. Ahí está el sistema característico. Fíjense. Entonces, en particular, esto pasa con las tres variables, pero nada más que lo estoy poniendo ahorita nada más para XY. Ahorita nada más para XY. Si ustedes resuelven el sistema, van a obtener, ahora sí, porque fíjense, se resuelve para cada xi, pero están de acuerdo que depende de la condición inicial. La curva, la solución depende de la condición inicial, ¿no? Simplemente acuérdense de cuando hacían planos fase, ¿no? Tienen aquí el punto silla, ¿no? Entonces, si ustedes escogen esta condición inicial, pues tienen esta curva. Si escogen esta, pues tienen esta, ¿no? Entonces, la solución depende tanto de eta como de xi. ¿Ok? Al variar xi, la solución depende de dos parámetros. Pero fíjense, x barra en 0, cuando eta es 0, ¿quién va a ser? Pues aquí dice. Pues x barra en 0 es cuando eta vale 0, y cuando eta vale 0 la curva vale x gorro de xi y y gorro de xi. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, definimos entonces, ahora sí, lo escribo todo. El mapeo Z le vamos a poner que manda eta xi a Z de eta xi. Y esto va a ser x barra de eta xi y barra de eta xi y u barra que va a depender de x barra de eta xi, ¿ok? Y barra de eta xi. ¿Sale? Definimos este mapeo. ¿Por qué este mapeo?